Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión de discusión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad. Estamos en sesión de discusión sobre las personas mayores, ¿no? Que se dio en la conferencia por el doctor José Carlos García. Y bueno, pues ahora toca la palabra a los coloquiantes, a las coloquiantes. Pues no sé quién quiere iniciar la plática, la discusión sobre el tema. Vamos a tener todavía otra sesión de carácter mucho más práctica. La sesión anterior fue un poco exposición de datos y panorama general, ¿no? Y tendríamos otra sesión para cerrar el tema, más como de derechos y cuidados el próximo sábado. Entonces no sé quién inicia, quién toma la palabra. Giovanni, Ruth, Edith, Raúl, ¿quién se anima? Está también Natalie, pero ella no estuvo en la sesión del sábado. Pero igual si quiere opinar. Igual si quieres opinar, Natalie. Sí, no, tal vez quizás pedirles solamente si pueden decirme el concepto principal. No pude revisar el video, en la grabación, perdón. Está bien. Solo el concepto principal para yo sumarme al conversatorio. Disculpen. No, está bien. Puede servir para iniciar también, ¿no? El doctor José Carlos García lo que puso fue un panorama de la situación de las personas mayores. Mostró datos, ¿no? De cómo la tendencia general mundial de América Latina y de México es al envejecimiento, es decir, que está ocurriendo desde hace décadas un proceso de inversión de la pirámide de edad, y entonces va aumentando el porcentaje de personas mayores y también cómo aumenta en la esperanza de vida, y entonces todo lo que implica para las sociedades con esa situación, como es el caso de México, porque no está diseñada ni la vida, ¿no? Urbana ni los procesos sociales para atender una población tan grande, ¿no? Y la misma situación de la economía, y también el problema de, muy levemente, pero expuso también como el aumento de la edad en las condiciones generales de vida implica que un porcentaje muy relevante está disminuciones de sus capacidades físicas o francamente en estados de enfermedad, ¿no? Y todo lo que implica. Y expuso también cómo en México en particular, él desde la preparatoria tuvo que ver con los procesos de lucha de jubilados y pensionados, jubiladas y pensionadas, ¿no? Que fueron generando un movimiento, y que ese movimiento, pues, en el caso de México ha sido muy relevante, y que alcanzó una serie de logros, ¿no? Más o menos hacia el fin del siglo XX, y luego tuvo un pico todavía hacia más o menos del 2000 al 2010, pero que el problema, pues, de los movimientos de jubilados y pensionados es que
la edad es clave porque van muriendo las personas de más edad, ¿no? Y que de esos años hacia ahora está un poco más a la baja por el cambio de liderazgos, ¿no? Y bueno, se hicieron varias preguntas y discusiones. Intervino Manuel, ¿no? de los Shuar, ¿no? Comentando un poco la situación pues muy distinta, ¿no? De los casos rurales muy fuertemente tradicionales como el de los Shuar, porque ahí hay atención de las personas mayores en otra lógica, pero como sea también fue parte de la discusión, ¿no? Y él hablaba de cómo toda la mirada del exterior llega a las comunidades, ¿no? Pero que funcionan en otra lógica y otras aspiraciones, pero va impactando, ¿no? la experiencia propia, ¿no? Y pues eso sí fue como el proceso general, ¿no? El aumento de porcentaje de personas mayores, el problema del envejecimiento, la enfermedad y el movimiento social de las personas mayores y de jubilados y pensionados, y bueno, ya ciertas intervenciones y preguntas más específicas, ¿no? Muchísimas gracias por el resumen, gracias. Entonces, ahora sí, ¿quién se anima a iniciar los comentarios? Ruth, Raúl, Octavio, Natalí, Luis, Julio, Giovanni, Edith. Buenos días. Buenos días. Adelante, Ruth. No, soy Edith. Edith. Ok, adelante. Considero que es un tema no solamente interesante, sino también muy importante porque de acuerdo a las estadísticas, la mayoría de la población en un futuro no muy lejano, será una población de personas mayores donde, como ya se comentaba en la sesión anterior, pues ni las casas, ni la ciudad está considerada o mucho menos planeada para que personas mayores las habiten. Sabemos que fisiológicamente con el paso de los años, la vida, las condiciones físicas pues van mermando. No es lo mismo que ahorita subamos o bajemos unas escaleras a que en unos 5 o 10 años ya no lo hagamos con esa flexibilidad, con esa facilidad, el desplazarnos, el subir y bajar banquetas. O sea, yo creo que es una condición que no se ha considerado, pero que además esto implica también que que dentro de este enfoque neoliberal, desde mi muy particular punto de vista, o sea, a las personas mayores se les concibe como algo no funcional, que no tiene una utilidad y que por lo tanto, pues se tiene que dejar así como que no considerado, ¿no? Estamos en una sociedad de consumo en donde constantemente a través de los medios de comunicación, de las aplicaciones, de toda esta tecnología nos van invadiendo con la idea de que lo nuevo es lo mejor. El nuevo teléfono, el nuevo auto, la nueva pantalla, la nueva ropa de verano, ropa de invierno, Entonces, en el inconsciente del común,
pues ese es el mensaje, ¿no? Que todo tiene que ser nuevo porque eso es lo que funciona. Y lo antiguo, pues es desechable y se vuelve obsoleto. Y eso es un poco o un mucho lo que sucede también en la sociedad, ¿no? Ya los adultos ya no los vemos o ya no se les ve con respeto, ya no se les trata con con ese ejemplo donde en años previos se consideraba que el, la persona mayor tenía la sabiduría, tenía la experiencia, tenía mucho que aportar en culturalmente, teóricamente, prácticamente, empíricamente, y por qué no muchos también un legado académico. Entonces creo que es importante que se pueda retomar y reconsiderar desde una perspectiva social, pero también desde un ámbito jurídico, desde la proyección de espacios más cómodos para las personas, porque, insisto, en un futuro no muy lejano, vamos a ser parte de esas estadísticas, de esos números, y si no tenemos una transformación en cuanto a una visión de que las cosas van a ser diferentes, de que pueden ser diferentes, pues entonces vamos a estar contraponiéndonos con las condiciones de vida. Entonces yo creo que más allá de esa división entre lo nuevo y lo viejo, por así decirlo, yo creo que tenemos que estar reconsiderando una nueva forma de comunicación, una nueva forma de construcción, una nueva forma de comunicación, estar generando o impulsando desde la parte jurídico-legal que efectivamente se puedan estar pensando no solamente en problemas que, que afecten a mujeres, sino también a grupos vulnerables y que podamos estar haciendo esa transformación de una forma organizada y consciente de que los adultos son poseedores de mucha sabiduría ancestral. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. ¿Alguien más que siga abordando o dé una nueva opinión? Ya somos ahora sí 14, ya alcanzamos una masa más crítica para poder comentar, discutir. No sé si alguien quiere opinar. Claro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo Adelante. están? Saludos. La Bien. audiencia se acorta por el inicio de clases. Sí, eso va a pasar, sí. Así es, claro. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, antemano les agradezco mucho el tema al doctor que trató el día sábado la ponencia. Estuvo interesante. Desde luego que es un tema crucial para la sociedad poder visualizar a futuro programas sociales, políticas públicas. Yo creo que todas las familias mexicanas tenemos un adulto mayor en la casa, en cada hogar. También soy de un pueblo originario, pero las estadísticas valen mucho, ¿no?
pero la situación de ejercer una política pública hasta hoy, pues en realidad no lo he visto. Sin embargo, este bloque de la sociedad de adultos mayores a la fecha se ha enfocado como una situación meramente política y de poder de voto, ¿no? Los argumentos del gobierno actual pues, siempre se van dirigidos a las políticas públicas y un margen de votos para los adultos mayores. Bueno, ese es mi opinión, el cual se tienen que reformar desde el principio. No he visto alguna ley que vea el inicio, porque pues de alguna forma la situación familiar ha cambiado, ¿no? Antes la visión de una familia se confrontaba con 4 o 5 hijos, ¿no? Ahora las familias actuales, pues a 1 o 2, ¿no? Yo creo que en unos 10 años seremos una población mayor adulta que no se ha considerado en las políticas públicas. Gracias. Gracias. Para los que no estuvieron también, una parte de la discusión que se presentó y que puede ser parte del bordar ahorita en colectivo es que se comentó la diferencia entre el movimiento social y su articulación con la dimensión del movimiento político, ¿no? Y se habló también de estas cuestiones que está comentando Julio, ¿no? Entonces, no fueron, aunque todo el nodo principal fue en torno a personas mayores, envejecimiento, también se abordaron algunos temas de carácter social y político sobre los que también podemos abordar. Adelante, Jocelyn. Jocelyn, adelante. ¿O no querías tomar la palabra? ¿Quién toma la palabra? Yo quisiera opinar, Pedro. Adelante, Octavio. Yo creo que hay una doble situación aquí, aparte de lo que ya comentaron los compañeros, de que hay una laguna legal que pasó desapercibida todo el siglo. El propio Estado pone una de trabas, ¿no? O sea, quiere uno generar una pensión en el Seguro Social, por decir algo, es una de broncas. Y, o sea, si necesitas tener un empleo fijo, o sea, una de requisitos que... Pero el ISSSTE es lo mismo y para los propios trabajadores del gobierno. A lo que voy es que hay una política pública contraria, o sea, no solamente hay una laguna legal, sino parece que el primer enemigo es el propio Estado, ¿no? Y sí habría que poner ahí como mucha atención en ese proceso de que dentro de los derechos humanos se exija que el derecho a una pensión sea universal, ¿no? Y que se legisle, pero no como una mera situación corporativa, ¿no? Como hasta la fecha. Un programa asistencialista que, bueno, de eso a nada, pues, por supuesto que es muy benéfico. Pero sí hay como que hay que repensar todo ese tema desde, como que no percibimos cuando ya de repente sabemos que tenemos 60 años, ¿no? Y dice, caray, pues, ¿qué pasó, no? O sea, no tenemos conciencia del tiempo en ese sentido y lo heredamos además, no se lo formamos a los hijos, ¿no? Entonces, como que hay que exigir por adelantado esas etapas de la vida, ¿no? Y no dejar, no, es que pues de aquí a que tenga 60 o 70 años faltan 40, ¿no? Y es una percepción, pues, ficticia, ¿no? Esa era la opinión, nada más. Gracias. Gracias, Octavio. Yo llevo más de 1 año y medio tratando de que me resuelvan un conflicto de duplicidad en el seguro y no lo logro hacer. ¿Alguien más que quiera compartir palabrita? Bueno, si no, en lo que se animan yo comento algo.
La intención un poquito de estar con este par de sesiones en el seminario, la que tuvimos y la de la semana que está corriendo, es que en la concepción con la que armamos el seminario, esta primera mitad que ahora cerramos, ¿no? Era acercarse por un lado a la dimensión del vínculo ética y política y por otro entender la articulación de luchas y opresiones fundamentales, ¿no? De clase étnica y de la colonialidad, de la dimensión de las mujeres, ¿no? Y esta parte menos conocida, ¿no? Pero que también nos resulta fundamental, ¿no? El combate al adultocentrismo y que comprende tanto la lucha y necesidades de las personas mayores como de las infancias, ¿no? Y que pues en realidad es bien estructural y fundamental, ¿no? Y que además es muy propia ahí sí del desarrollo de la modernidad y del capitalismo, porque en las sociedades tradicionales pues la lógica de atención de las personas mayores y el lugar era, o en su caso todavía es muy diferente, ¿no? Y bueno, a mí me llamó mucho la atención y creo que es bien importante lo que se dijo con el caso particular de movimientos como el Frente, ¿no? Que iniciaron con el trabajo de vivienda, esta condición tremenda de cómo a veces por la arquitectura quedan recluidas las personas mayores en su fase final de la vida, porque pues viviendo en un cuarto piso, ¿no? No se pueden mover, desplazar con facilidad, ¿no? Y la necesidad de cambiar las lógicas de la construcción y los elevadores y todas las condiciones para las personas mayores, porque si no, pues se vuelven un impedimento mayor. Nosotros tenemos a mi suegra con un impedimento por derrame cerebral, que no tiene movilidad del lado izquierdo, y entonces pues incluso subirla a un segundo piso cortito en las casas de la familia, pues es todo un reto, ¿no? Porque el peso y la complicación de subirla pues hace que se quede ahí prácticamente todo el tiempo y solo muy de vez en cuando bajarla o subirla. Ya en tercer o cuarto piso de edificios mayores pues es tremendo, ¿no? Y también algo que nosotros como movimiento del CIET y de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, pues algo que queremos internamente en pequeñito para la escala local, es que en el mundo está viendo, y nosotros también queremos formular eso para nosotras, para nosotros mismos, es sociedades de envejecimiento solidario, ¿no? Que cada vez son más comunes en el mundo, no tener que envejecer en soledad o en dependencia, ¿no? Sino en redes de solidaridad, ¿no? Y bueno, también comentar dos cuestiones como de la experiencia de formación y de vida. Y es que una de las primeras personas que se interesó como en la reflexión teórica sistemática de las personas mayores fue justamente Simone de Beauvoir, que en Occidente pues es un pilar del nacimiento, bueno, no del nacimiento, pero de la expansión de la reflexión feminista en el siglo XX, ¿no? Ella también hizo uno de los primeros textos sobre las personas mayores, ¿no? Y de la experiencia como personal y familiar, que los asilos y las instituciones de atención mental, los psiquiátricos, ¿no? Muchas veces, las personas mayores viven condiciones terribles, ¿no? Muy emparentadas con la cárcel, y a veces hemos visto también cómo las personas incómodas de las familias, ¿no? Y más cuando están involucrados procesos de dinero o de propiedad,
son recluidas en los asilos o en los psiquiátricos, ¿no? Como mecanismos de desplazamiento horrible. Yo tengo una hermana que ha dirigido varias instituciones, tanto de personas en situación de calle como de hospitales psiquiátricos con personas mayores, y es verdaderamente sobrecogedora la situación de muchas personas mayores, ¿no? Adelante, ¿quién toma palabrita? Patricio. Adelante. Bueno, sí. Buen día. Buen día, Patricio. Buenos días. Exactamente, un saludo desde Ecuador, de la provincia de Morona, Santiago, Cantón Taisha, Parroquia Macuma, desde la organización NASHE. Nosotros somos de la nacionalidad Shuar, me hago presente, y para mí estas explicaciones para mí ha sido muy importante, que realmente en las nacionalidades Shuar nuestros ancestros siempre fueron cuidados normalmente, pero hoy exactamente yo estoy pensando según los pensamientos que trae desde las costumbres occidentales. Cada momento, cada día se ha seguido discriminando a nuestros adultos mayores. Entonces, para mí es muy importante que realmente seamos nosotros los voceros como líderes de las organizaciones, que realmente nuestros adultos mayores deben ser cuidados familiarmente. Entonces yo con esto quiero que realmente de alguna forma se les pueda apoyar, si las instituciones como los ministerios del Estado lo pueden apoyar. Entonces para mí esto ha sido muy importante, que realmente estas cosas no deben seguir siendo la vida moderna. Cada momento, cada día está cambiando. Entonces, para mí esto ha sido, doctor, mi estimado doctor, y toda la gente que me ha escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Natalie, ¿tú querías tomar la palabra? Sí, justamente iba por el lado que expresaba Patricio. Buen día, Patricio, qué bueno, estamos aquí Buen día, juntos. Buenos días. Buen día. Bueno, yo les saludo también desde la Amazonía, desde la provincia de Morona, Santiago, desde otro cantón. Acá se divide por cantones, las provincias. Estoy en el cantón Morona. Igual no está tan lejano al cantón Taisha, porque el Ecuador es pequeño y estamos muy cerca igual. Así es. Quería, bueno, aportar justo en relación a esto, ¿no? Cómo el afán civilizatorio del mundo occidental va mermando, ¿no? Y acorralando a las comunidades originarias. Pero de lo que yo he podido constatar, de caminar un poco en la selva, ¿no? En las comunidades, años de mi vida, realmente sí se cuida a los mayores. Realmente sí están ahí, pero lo que he notado es que no son muchos. O sea, parecería, y no he encontrado datos de si la expectativa de vida es menor o es mayor. En tiempos ancestrales sé que era mucho menor porque eran culturas guerreras, ¿no es cierto? Pero actualmente, en las comunidades por donde he caminado, están ahí los adultos mayores siendo cuidados y también bastante valorados en su palabra, en su sabiduría, ¿no? Y bueno, yo he podido constatar y les quiero contar dos entre tantas, ¿no? Dos tal vez historias o anécdotas que puedan reflejar. Cuando los jóvenes de la comunidad de Cuamar, de donde es Patricio, uno de sus líderes,
un grupo de jóvenes, hijos de otro líder, de Manuel, se desescolarizaron, eligieron salir del colegio, que era muy amenazador para su desarrollo, porque en los colegios está droga, está muchísima problemática social, robos, incluso una tendencia a prostituir. Bueno, hay toda una problemática social fuertísima en los colegios del Estado. Es una verdadera amenaza. Entonces decidieron desescolarizarse, y una de las cosas que les nació a los chicos y las chicas hacer fue caminar por las comunidades donde sí había ancianas que sí tenían el conocimiento que en Cuámar se había perdido, o que ya no había ancianas, ¿no es cierto?, que conocieran los anén, los nampet, o sea, los cantos sagrados, y los jóvenes y las chicas fueron caminando a otras comunidades y grabando y aprendiendo. Y es así como ahora en Cuámar vuelven a cantar nuevos, aquellos que se hayan perdido, cantos sagrados, ¿no? Los anén y los nampet. Me corrige si pronuncio mal, por favor. Estoy tratando de cada vez tener un poquito más de vocabulario shuar. Entonces, esa es una de las cosas maravillosas de estas propuestas desescolarizadas, ¿no? De que los jóvenes van y las jóvenes van haciendo propuestas que van rescatando, ¿no? Porque la intención de Cuámar como comunidad es revitalizar su cultura, ¿no? Recuperar aquello que se va perdiendo y realmente revitalizarla, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Y otra que les quiero compartir, que es en otra zona, no la misma zona, ¿no? Zona amazónica, pero en otra provincia, la provincia de Pastaza, en esta historia, ¿no? Con el COVID, falleció un líder anciano, un líder shuar, muy querido por su comunidad. Y claro, pasó que no devolvían los cuerpos, ¿no? Al principio de la pandemia no devolvían los cuerpos, era todo ese conflicto. Y la comunidad se levantó, hizo la revuelta a la capital de provincia, que es Puyo, y fue y exigió el cuerpo para honrar su partida. Entonces, o sea, realmente hay muchísima más, no voy a generalizar, ¿no? Es una situación que se dio, pero que en algunas cosas como esta, así como reuniendo historias, ¿no? De cómo los adultos, las comunidades valoran muchísimo a sus ancianos, y yo he estado muchas veces en asambleas en Cuámar, y las personas mayores, que son igual muy poquitas, por eso sería interesante investigar la expectativa de vida, no encuentro datos de ningún lado, son valoradas en su palabra, ¿no? Entonces eso quería compartirles. Fuera Gracias. de toda la problemática que hay, por supuesto. Gracias, Natalie. Y bueno, empezamos un poquito con un número muy limitado, pero comentar para compañeras y compañeros que la idea es que en estas discusiones siempre puedan participar quienes normalmente no toman mucho la palabra. Entonces, si es posible, nos gustaría escuchar a Raúl y a Dani, que no han hablado. No sé, Raúl, si quieres tomar la palabra. No, yo agradezco que me la cedan, pero no. Ok, Dani. Doy, perdón. ¿Tampoco te animas? Más o menos, es que una de las cosas que se me vienen mucho a la mente ahorita con lo que se va comentando es en la pérdida en sí, la pérdida de comunidad, y la forma en la que se ha ido desarrollando
la sociedad hoy en día, y el ejemplo que tú ponías de la movilidad de las personas, ¿no? Un segundo piso, un tercer piso, un cuarto piso ya significan pues un gran impedimento para el movimiento, y también si le sumamos pues esta transformación de las familias y la transformación de las actividades familiares y la fragmentación comunitaria, pues se vuelve cada vez más difícil realmente cuidar a las personas mayores, y por lo mismo no solo cuidar, sino también convivir con ellas, y entonces aprender, darles este lugar pues de más honorabilidad o de más sacralidad, desde la cual pues, los jóvenes podemos ir aprendiendo. Entonces la misma forma en la que la sociedad ha ido creciendo hace que las personas mayores se vuelvan, entre comillas, inútiles o una carga, y entonces aumenta la ruptura, pues la ruptura comunitaria, ¿no? Y el saber, la transferencia de saberes, porque pues yo como joven tengo que salir a trabajar y no me puedo ocupar de mis padres o de mis abuelos, y entonces eso pues imposibilita que yo aprenda de ellos, y entonces yo nada más voy a seguir aprendiendo de lo que el mundo, la sociedad me ofrece, y voy a perder todos esos conocimientos que me puedan pasar las personas mayores. Entonces se vuelve ahí un pequeño círculo vicioso un tanto feo, y a mí nada más me recuerda que hay que seguir haciendo esfuerzos por recrear comunidad o no perder la ya existente. Gracias, Daniel. Por acá José quiere tomar la palabra. Hola, buenos días a todos y todas. Y bueno, a mí se me ocurría también en esta misma tesitura de lo que hemos venido abordando a lo largo del seminario, como en las políticas públicas a nivel federal, a nivel mundial, nos ponen énfasis, perdón, nos ponen énfasis en la diferencia y en la discriminación, que está bien, ¿verdad? Está bien que se señalen esas cosas, a lo mejor es algo que yo no he entendido todavía, pero cuando nos hablan de ser vieja, de ser mujer, de ser morena, blanca, lesbiana, heterosexual, de ser pobre, ser rica, ignorante, de estar casada o estar soltera o ser sopilota de iglesia o ser fanática religiosa, o ser depresiva o ser histérica y todas estas cosas, ¿no? Y el factor vejez también es un factor que nos clasifica también, ¿no? El asunto a veces muy, muy curioso cuando yo, por ejemplo, que me pinto el pelo de colores, la gente piensa que no tengo derecho porque ya tengo 57 años, ¿no? O sea, se sorprenden de que lo haga y por fortuna tengo huevos de perro pinto, dice mi mamá, y me vale, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres empiezan a tener un desplazamiento, ¿sí? Eres la abuela, como lo decía el doctor en la sesión pasada, madrecita. Yo no les quiero decir cómo le contesto a la gente cuando me dice así, ¿no? Madrecita, güerita, no. O sea, hay una cuestión cuando empiezas a ser vieja, es increíble el desplazamiento de poder, la anulación de poder por la gente que más nos quiere y a la gente que más queremos, ¿sí? Tú ya no puedes salir, mamá. ¿Para qué quieres dinero, mamá? No, papá, ya, olvídate de eso. Ya no puedes viajar, ya no puedes hacer. el no con el que nos educaron cuando éramos pequeños de no hagas esto, no hagas lo otro, no, se vierte después en igual, no puedes. Y para mí, yo creo que una política social de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, debería de ser
bueno, además de todas estas luchas que yo siento que no valen la pena, es mi opinión personal, ¿sí? De andar hablando de la defensa de género y de la defensa por los viejitos y todo, porque hay inconsistencia en nuestro hogar, hay inconsistencia en nuestra, no somos coherentes por lo que luchamos y con lo que hacemos, ¿sí? De nada sirve organizar un movimiento a favor de los adultos y de las personas mayores si en la casa no tenemos a nuestros seres queridos con dignidad, con respeto, en coherencia, en libertad. Y entonces pienso que el trabajo más importante, el trabajo principal, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestra casa, lo tenemos que hacer nosotros desde nuestra familia, desde nuestra comunidad, para enseñarle a los gobiernos cómo se hacen las cosas. Porque constantemente nos ponen el foco en en los conflictos, en el problema del desplazamiento de las personas mayores, del desplazamiento de las adultos mayores, como se ven ahí los términos, ¿no? De mi corazón, si le dices a una persona vieja o le dices a una persona abuela, también yo creo que eso es una manera de honrarla, ¿no? Abuelo o viejo, como los albaneses, tenemos un amigo muy querido, Yedbet Bayray, que siempre se refiere a las personas viejas, ¿no? Pero con honor, como una manera de honrar. Pero yo le decía, aquí en México, si dices vieja, tiene una connotación discriminatoria y sexista, y te van a acabar. Entonces, no digas vieja, di persona mayor, ¿sí? Y entonces se equivocaba y decía viejo, no viejo. Cuando se equivocaba tenía que corregirse él mismo. Es una persona, cuando la vieja me dijo, vieja, no vieja, trataba de corregir, pero nosotros, por más eufemismos que busquemos, de decirles persona mayor, y evitar la palabra viejo, seguimos discriminando. O sea, ¿por qué? Yo le decía al doctor en la sesión anterior, ¿por qué tenemos que perder nuestro lugar social, nuestro lugar moral? ¿Sí? Por ejemplo, los hijos también nos empiezan a llamar abuelos, pero ese abuelo no es un abuelo o abuela, ¿no? Ve con la abuela. Abuela, te habla tu hijo, y entonces sustituyen el proceso, la palabra abuela por madre, por ejemplo. Pero no está mal, el problema es que hay una connotación de estorbo, de vejez, de ya no sirves, ¿no? Nosotros en la organización honramos a las personas mayores diciéndole abuelo, abuela, pero en un sentido honorífico, así como el tata y la nana de los purépechas. Es decir, tenemos que empezar a honrar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, a dirigirnos con respeto y a cambiar estas políticas familiares de relación, políticas sociales de las ONGs, y enseñarle al gobierno cómo se hace, desde poner en el centro lo positivo de estas personas sabias, desde poner en el centro las condiciones de igualdad, las condiciones de amor, de apoyo, de atención, de que no pierdan su recámara, de que no pierdan su lugar en la familia, de que no pierdan el espacio, de que se vuelvan un estorbo y las acabemos poniendo en un asilo, etcétera. Es todo. Gracias. ¿Alguien más en el relevo de la palabrita? Yo, Mayra. Adelante, Mayra. Bueno, yo sí he estado recapitulando con todo lo que están diciendo, y algo que sí me trajo, pues así como foco rojo, es que, por ejemplo, tomé yo un curso para envejecer mejor en la universidad, y en lugar de alentarme, fue así como, ¡ah! Espérenme, ¿no? La primera parte fue una introducción, la segunda fueron todas las enfermedades que me podían dar
o que nos podían dar. Y entonces fue así como el alucine. Yo volteaba, eso lo tomé hace como 8 años, cuando tenía 60 años. Y entonces, no menos, 58. Y entonces fue así como, híjole, esto me va a dar esto. Y ya empezaba yo a sentir todo, ¿no? Y volteaba a ver a mis compañeros, algunos eran mayores, y nos hicieron escribir algo así como escritura rápida, que es lo que sentíamos después de haber escuchado. El diplomado fue en trabajo social de la UNAM. Y entonces lo leímos y fue, Dios mío, yo me voy a contagiar aquí de todo lo que están diciendo, de todas las enfermedades que están saliendo. Me salí porque no me estaba ayudando. Sí, salí así toda. Un comentario nomás. Mi suegra, cuando todavía tenía movilidad, estaba en un club de personas mayores y pues le divertía jugar dominó y todas esas cosas, pero cuando le dieron esos cursos, también los mandó a la fregada. Sí, sí, es que te enfermas, Pedro, te enfermas. En serio, bueno, no sé si sé porque somos susceptibles o porque te impresionan. Yo, aún a pesar de la carrera que llevo, me estaba impactando, pero yo volteaba a ver a mis compañeros y estaban muy contentos. Dijo, bueno, yo me voy. Ahora, y ahí nos dijeron que dentro de 30 años todas las personas íbamos a ser en México por la mayoría adultos mayores. A lo que voy es que ahorita ya se está viendo que muchos adultos mayores ya están cuidando a adultos mayores. Y entonces, pues eso dificulta el hecho de que ¿quién los va a cuidar a ellos, no? Los adultos mayores, los que tienen que cuidar a adultos mayores, pues también tienen problemas sociales, económicos, de salud, y a los que cuidan los tienen y tienen pues problemas que muchas veces no se pudieron corregir. Es una situación que se va a presentar muy difícil en un futuro que creo que ya está muy cercano. Ahora, otra cosa de comunidad, creo que la comunidad sí la hemos perdido. Yo vengo de familia de Xochimilco. Entonces aquí la comunidad, cuando vivían mis abuelos, era una comunidad muy fuerte, porque ellos jalaban a su familia, a los sobrinos, en fin. Pero conforme vamos creciendo, nos vamos aislando. Se diluyó la comunidad, pero las partes de las tradiciones de cuidar al adulto mayor quedó en mí. ¿Por qué? Porque yo lo vi, lo viví con mis abuelos, lo viví con mis tías, entre ellas mismas, y ellas también me cuidaron, porque yo llegué muy pequeña a esta casa, huérfana de padre, ¿no? Mi mamá, su hermana, llegó a vivir. Pero eso yo lo viví. Y quienes no lo han vivido, ¿cómo lo pueden reproducir? La comunidad es muy importante. Es importante educarnos como adultos mayores que no tenemos tampoco la razón, que somos susceptibles de que tenemos que abrirnos a la nueva sociedad, a la nueva manera de vivir. Y los jóvenes necesitamos darles ese ejemplo. Es importante que ellos también quieran abrirse a entender que el adulto mayor, ellos van a ser adultos mayores y que van a poder estar iguales o en otras situaciones o en otras circunstancias. Y que la soledad, vivir en soledad como adulto mayor, no es agradable para muchos. Otros sí lo pueden soportar. Pero, por ejemplo, en Suiza o Suecia, no me hagan caso, pero en un país de esos, tienen departamentos para ellos solos. Y muchas veces, como están tan aislados, han muerto y hasta la 1, 2 semanas los encuentran. Entonces, ¿qué tan benéfico es también que les den, que vivan solos? Pues hay muchas cosas que hay que repensar. Gracias. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más que quiera compartir palabrita? A mí me gustaría, si mientras se anima alguien más, Patricio, no sé si tú puedas compartir un poquito, porque creo que sería muy ilustrativo para las demás personas, cuáles son las prácticas de atención, de cuidado
participación de las personas mayores en sus comunidades shuar, que es otra lógica total a la urbana, pero creo que podríamos aprender y sería útil para la formación de las demás personas si nos compartieras esa experiencia, esas prácticas un poquito. No sé si te animas. No sé si me escucha para mí. Sí, sí te escucho. Ok, ya, listo. Es un gusto, y a mí me gusta compartir, yo como de la nacionalidad shuar del Ecuador. Verás, nosotros, nuestros ancestros antes tenían, ellos eran lo más importante. Los que tenían bastante edad, algo de 70, de 80 años, ellos eran muy importantes. Entonces, igualmente en la nacionalidad shuar, nosotros no damos que el Estado o cualquier otra persona venga a controlar o a hacer un cuidado, a dar de comer, algo así. No, nosotros tenemos pleno derecho porque es nuestra persona, es nuestra raíz, siempre lo cuidamos. Entonces, no depende del Estado, no depende. Pero hoy, a veces, muchas de las veces, muchas personas hoy en la nacionalidad posiblemente están peleando para que todas las personas que tienen 96, yo tengo una abuelita que tiene 96 años. Yo me fui a visitar el día de ayer. ¿Por qué? Porque es mi abuelita, tiene 96 años y nosotros tenemos el derecho a cuidarlo y visitar y recibir todas las informaciones que ellos tenían antiguamente, la danza, la música, el arte, la pintura, todas esas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros es persona muy importante, muy respetado a ella. Pero hoy en día la juventud a veces le tratan, es viejo, es abuela, no sirve la política, la ideología, los principios para él no sirve. Muchas las veces hay jóvenes que realmente por las intromisiones de otras ideologías, de otras costumbres tratan de decir. Entonces yo por eso digo que realmente el trato para nuestros ancestros era muy respetado. Entonces, asimismo, hoy en día nosotros como shuar siempre lo cuidamos. Entonces, que lo cuida la hija, lo cuida, lo controla, lo da de comer, le da atención médica. Entonces, nosotros ahí estamos siempre previstos, siempre atentos, visitando, diciendo, abuelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Usted eres mi querida, yo nací por ti. O sea, así lo tratamos. Entonces ella se siente feliz, sí, dice, tú naciste de mi hijo, tú naciste de mi hija, tú eres, o sea, ella se activa nuevamente. Entonces, de esa forma, nosotros hoy, yo estoy viviendo en una comunidad aparte, mi abuelita vive en otra comunidad, pero yo cada domingo siempre yo visito a mi abuelita. Entonces yo le traigo así, la nacionalidad shuar siempre lo atiende así, y muchas las veces hemos visto que en toda la parroquia de Macuma, aquí nosotros cuida cada familia, cada hijo controla a su abuelita, a su mamá, a su papá, lo que es más, que tiene más edad. Entonces yo con eso podría compartir, mis estimados amigos, amigas, doctor, muchas gracias. Gracias, Patricia, muy amable. ¿Alguien más que quiera compartir palabra? Hola, compañeros, compañeras. Sí, yo quería hablar un poco del proceso de reivindicación que se dio hace algunos años acá en Chile, hace como desde el 2016 más o menos, que fue un movimiento que emergió a partir de
de la injusticia en las políticas neoliberales en relación a las pensiones en Chile, que están totalmente entregadas al neoliberalismo, que son políticas neoliberales totalmente. Entonces hay una entidad que se llama las asociaciones de fondos previsionales, que son las AFP, que son las que se encargan de administrar los fondos de todos los adultos mayores, adultas mayores en Chile. Y esas entidades son empresas que son las que administran los fondos previsionales. Esos fondos los llevan a las bolsas de comercio, se lucran con esos fondos y son grandes empresarios los que son dueños de todos esos fondos, que además no son dueños solamente de eso, sino que son dueños de muchas otras grandes empresas acá en Chile. Entonces, un gran negocio y por lo mismo, y es un gran negocio porque mucha la plata que se genera, pero además porque se entrega una miseria cuando ya se va a entregar las jubilaciones, las pensiones, se entregan una miseria de pensiones a cada jubilada. Entonces, obviamente que ante esa injusticia es que se comenzó un movimiento que se llamó No Más AFP el 2016, que empezó a levantarse y a luchar, a organizarse y a levantarse y a luchar contra esta injusticia hacia los adultos mayores, y se generó un movimiento a nivel nacional en todas las comunas de Chile, en todas las regiones, muy masivo entre el año 2016 y 2017, que tenía organizaciones en todas las comunas, muchas comunas de Chile, y ese movimiento intentó luchar por estas demandas y estas reivindicaciones de tener un sistema de previsional que sea justo, que sea equitativo y que lo administre el Estado, que sea un sistema que no haya lucro dentro de él, sino que sea un sistema de administración solamente de los fondos previsionales, y después solamente se entregue lo que uno impuso toda su vida de trabajo laboral, de manera equitativa según el dinero que había dentro y sin fines de lucro. Bueno, finalmente, lamentablemente, ese movimiento no se logró un gran cambio sustancial, porque obviamente este es el sistema político en Chile tradicional, el Congreso y los gobiernos que habían en ese entonces, que era el de Michelle Bachelet, que son totalmente corruptos y serviles a las políticas neoliberales y a los grandes empresarios. No se dieron nada, absolutamente nada. Empezaron a hacer como que decían algo con unas reformas pequeñas, pero finalmente no terminó en nada. Entonces, por lo mismo es que eso fue también una de los gatillantes, después de entre muchos otras causas que hay del estallido social y la rebelión que vino el año 2019 en octubre, el 18 de octubre, que es el proceso abierto que estamos ahora, en que la demanda por una pensión y una jubilación digna y que sea administrada y sin fines de lucro, también es importante dentro de muchas otras demandas. Entonces ahora, en este proceso de rebelión que estamos viviendo, esa es una demanda más dentro de muchas otras, y que se ve de manera integral, y que la lucha por la totalidad de todas las demandas y reivindicaciones que tienen nuestros pueblos, tanto chilenos como mapuche, y otros pueblos también originarios que hay aquí otros pueblos indígenas que hay aquí en Chile. Así que eso quería compartir,
bueno, también diferenciar que yo creo que la clase anterior se confundió con un compañero, no me acuerdo quién, que el tema de la política, que hay que tener cuidado. Con Elías. Sí, que hay que tener cuidado que no se transforme en político, pero hay que diferenciar entre la política de los partidos tradicionales que se han vendido, y que la política corrupta, sucia y que es neoliberal, que es la de la mayoría de los políticos tradicionales, ¿cierto? De la política que queremos construir nosotros desde abajo, ¿cierto? Desde todos nuestros pueblos, que debe ser horizontal, participativa, todo eso, que tenemos que hacer una nueva política, un nuevo tipo de política, que bueno, que es lo que habla Dussel también, desde abajo, ¿cierto? Desde todos los movimientos y los pueblos que estamos organizándonos y intentando articularnos y luchando por todas nuestras demandas. Así que, y nuestros derechos, que no han sido usurpados. Así que eso, compañero. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguien más que quiera participar? Entraron algunos recientemente en estos últimos minutos. No sé si quienes no han hablado quieran participar, tomar la palabra. Acá en México es algo similar, Giovanni. Bueno, lo expuso un poquito el doctor José Carlos García, y como en muchos casos ya en el plano neoliberal desde hace tiempo, se jugaron en la especulación financiera los fondos de pensiones, ¿no? Que es un asunto bien grave, y de hecho ahorita la situación de pensiones pues es muy seria, además de toda la burocracia que decía Octavio. Adelante con la palabrita. Isabel creo que no ha hablado, Pamela, Jocelyn, Luis, Hugo que recién entró, Paula, Ruth. Pues esta sesión es para la discusión, para el compartir, entonces, no sé. Hasta que alguien me permita otra vez tomar la palabra, disculpen. Ok, adelante. No, solamente preguntar en México en general, en el mundo mestizo o en el mundo indígena, ¿cómo es la concepción de ser anciano? O sea, ¿desde qué es una concepción desde la cronología? ¿Desde qué? Porque yo aprendí en la comunidad de Maicuans, en la cordillera del Cóndor, que para los Shuar, y ahí me corriges cómo será, Patricio, que anciano es aquel que ya no se vale por sí mismo y necesita ser cuidado por otro. Entonces no hay una edad cronológica para decirse anciano, como acá, ¿no? En el mundo mestizo o el Estado, que dice, somos ancianos, somos adultos mayores a los 65 años. Y bueno, me parece súper discutible, porque bueno, a mí me dio mucho que pensar. Incluso hay un término que guarda el concepto de sabiduría, que es Huacmaru. El Huacmaru en el mundo Shuar es el ser que está con más saberes, que ha caminado más, ¿no? Entonces, qué sé yo, los compañeros de la dirección bilingüe de educación acá en Morona se jubilaron porque ya llegaron a los 65 años, pero ellos desde antes ya formaron el grupo de los Huacmarus, de los sabios. Ahora se jubilaron en este año, pero ellos siguen súper activos, incluso haciendo mejorando el alfabeto Shuar, porque es una cultura, y están muy activos como Huacmarus. Entonces, esto de poner un tope a nivel cronológico, ¿no? Entonces, esa es mi inquietud. ¿Cómo es allá en México, sobre todo en los pueblos originarios? Gracias, disculpen la palabra otra vez.
Bueno, es muy variable, ¿no? Históricamente, pues en todas las comunidades prácticamente había un cuidado particular, pero ya muy antaño en las comunidades nómadas, pues era enteramente otra concepción, ¿no? Porque las personas en esa condición de ancianas que dices para los Shuar, podían ser apartadas, ¿no? Pero en un proceso de dignidad y en conformidad ideológica y cultural, porque no se podía transitar, digamos, con ellos, ¿no? Y en común acuerdo se quedaban, ¿no? En los procesos al final de la vida, ¿no? Pero en las que eran más sedentarias, pues había un cuidado y un respeto de las personas mayores también, pero además se mantenían en la comunidad, ¿no? Pero sí es como muy variable, pero en general podríamos decir que era extendida totalmente la práctica de los consejos de ancianos, de ancianas, ¿no? Y que hay un valor de la palabra que a veces se prolonga hasta el presente, por ejemplo, de nuestros libros de la colonia, pero que recuperaron el saber antiguo. Hay un género, por ejemplo, en la cultura náhuatl, ¿no? Que se llama Huehuetlactoli, que es la palabra de las personas ancianas, ¿no? Que era cómo se transmitían los saberes y sentires de generación en generación a partir de esos discursos, ¿no? De las personas mayores. Y ahora pues es muy variable dependiendo de la influencia del capitalismo y de la ideología del capital como esto que comentas, ¿no? O sea que son personas mayores por decreto de la edad, ¿no? Como una cosa mecánica, ¿no? Entonces sí es variable. Nosotros en particular en la asociación, como estamos vinculados al trabajo de sanación, ¿no? Para nosotros es un poco como indicas, porque tenemos conocimiento de experiencias, por ejemplo, en zonas rurales de lo que fue la Unión Soviética, donde por así decirlo las personas no se enteran que tenían que ser ancianas, ¿no? Y a los 90, 95, 100 años, ¿no? Siguen andando a caballo, ¿no? Porque no se enteraron de que tenían que ser viejas, ¿no? O sea, hay una parte para nosotras muy importante de construcción ideológica de la edad, esto que decía Mayra, ¿no? O sea que hay discursos que te envejecen y te enferman porque más allá de las condiciones objetivas, pues lo que sentimos y pensamos, ¿no? De nosotras mismos y de nuestra condición de edad, pues nos constituye, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es muy importante desarmar, ¿no? El discurso como ideológico de la minoridad de los ancianos y de la disminución de su vida. Justamente circulábamos hace unas semanas, 2 o 3 semanas, que hay estudios neurocientíficos muy recientes de cómo cuando no hay un daño pues, en la persona, su condición intelectual puede ser la más desarrollada de la vida en las personas adultas mayores de más de 60 y más de 70, de manera que entre los 60 y los 80 años pueden ser de las edades más ricas en la capacidad intelectual de las personas mayores, ¿no? Entonces, pero sí es bien variable. Y, y, depende mucho también de la influencia. Sigue habiendo comunidades, cuidado y atención de las personas mayores, y en las comunidades mestizas es variable. José decía en la sesión pasada, por ejemplo, una práctica común acá en Michoacán y que es también de otros pueblos, de que a veces los hijos se hacen responsable cultural. Perdón. ¿Perdón?
¿Se fue la señal? De repente se va tu señal. Bueno, pero ya prácticamente acabé, entonces no sé, adelante con la palabra. ¿Quién toma la palabra? Buenos días a todos, a todas. Pues bueno, a mí me parece que es un tema muy importante porque no sé si me oye. Sí, se oye. Perfecto. Ok. Entonces, a mí me parece que es un tema fundamental porque es como volver al origen de lo que somos, ¿no? O sea, yo creo que los adultos mayores son nuestra esencia y son nuestra identidad. Y a partir de esa lógica, creo que podemos estar analizando precisamente todo lo que implica ser un adulto mayor y la responsabilidad que tenemos de estar asumiendo esa palabra, no solamente de manera individual, que en poco tiempo nosotros estaremos formando parte de esa clasificación institucional que se le da a partir de una edad, a partir de un estigma, a partir de un enfoque capitalista, de un enfoque también, digamos, de estarnos etiquetando o de estar etiquetando a los adultos mayores. Y en este sentido creo que precisamente en nuestra sociedad no ayuda a la humanidad a que se clasifiquen o se etiqueten a los grupos de esa manera, porque el hecho de que seas un proveedor de experiencia, de vida, de reproducción, de convivencia, de todos los saberes del proceso natural que tenemos como individuos, se vuelve cada vez más paradójico en función de que de repente en lugar de ser algo bueno puede ser algo malo, ¿no? Y el decir nuevo y viejo se convierte en un gran estigma que de entrada se tiene que estar luchando día a día de, no, pues porque es viejo, no, pues porque es vieja. Y en el sentido femenino creo que tiene más, todavía más connotación en función de que ya no sirve, ¿no? De que ya es desechable y de que se tiene que cambiar por algo nuevo, que es renovador, que casi poniendo en antagonismo lo viejo y lo nuevo, y que ese tipo de pensamientos, en lugar de ayudar a la humanidad, creo que la radicalizan más, empieza a tener una falta de sensibilidad y de armonía en función de que los adultos mayores tienen una experiencia que antes se valoraba. Yo me acuerdo que con mi abuela, yo era muy cercana a ella y yo tenía 6, 7 años y con toda la confianza se acercaba a decirme sus inquietudes, sus sentires del día a día, ¿no? Y entonces eso me permitía a mí tener un gran contacto con ella en función de que yo me sentía muy identificada y me sentía parte de sus problemas, me sentía parte de su esencia y también me sentía parte de la solución a sus problemas, muy limitado porque en ese entonces yo era niña, pero yo crecí con ese gran reconocimiento a que yo siendo tan pequeña, mi abuelita pudiera tener esa confianza de platicar conmigo y de sentirse un poco escuchada, ¿no? Dentro de un círculo donde era muy cerrado y ahora cada vez se agudiza más entendiendo también el proceso que viven las familias de estar saliendo a trabajar porque el salario no alcanza y se va desintegrando esa unidad en función de que también las necesidades van cambiando y las formas de pensar, ¿no? Y entonces nos alejamos más de los ancianos, nos alejamos más de estos adultos mayores que pueden ser la vitalidad de la familia, más sin embargo ahora
se vive una violencia dramática, una violencia en todos los aspectos, psicológica, física, emocional, política, ya que esa violencia no está resguardada bajo ninguna legalidad, ¿no? O sea, nos volvemos más insensibles al estar, digamos, haciéndolos no visibles ante el entorno y nuestra propia convivencia, ¿no? Yo he sabido de muchos casos de ancianos que son maltratados, que son violentados físicamente, que son violentados psicológicamente, emocionalmente, y que las instituciones que están al servicio de ellos no hacen caso, ¿no? Y que van y los recluyen en un asilo y ahí viven sus pocos años que son, o muchos años que son, que deberían de ser producto de la experiencia y que su conocimiento pudiera enriquecer a la educación de los jóvenes y de los niños de aquellas formaciones donde se ve esa separación radical entre lo nuevo y viejo. Debería de ser la unión y la unificación precisamente de los saberes y de esa experiencia y de esa nueva vida que está surgiendo para poder hacer a la humanidad más rica, más sin embargo, ante este sistema todas esas posibilidades se vuelven cada vez más, más lejanas y más irreconciliables, ¿no? Entonces, yo sí creo que la salud, la economía, la vivienda y todos estos derechos que toda la población tiene, se deberían de estar enfocando también a los adultos mayores, pero con una legitimidad realmente activa, ¿no? No nada más que esté, digamos, en el papel, en el documento, en los artículos, en una pose institucional que poco hace para que reivindique su vida y sus derechos de los ancianos y ancianas, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que sí hay mucho, mucho que hacer y creo que la organización para que se puedan rescatar los derechos que por naturaleza les pertenecen y que debe de ser una bandera de dignidad hacia la tercera edad y hacia la recuperación de la vida en sí misma para una mejor sociedad y un mejor mundo, debería de estar enfocada más a luchar por esos derechos institucionales, pero también sociales, pero también individuales y familiares. Creo que estamos en una, y no quiero ser pesimista, pero creo que la verdad estamos en una deformación de todos los valores y de toda la estructura que antes se acogía en torno a los adultos mayores y ahora cada vez lamentablemente se les discrimina y se les violenta. En este sentido, yo creo que espacios como este pueden ayudar a reorganizarnos, a valorarnos y hacer que las fuerzas que estamos de alguna manera aisladas, pero que compartimos objetivos universales como el derecho a la vida y a la dignidad y sobre todo de nuestros adultos mayores, puedan ser un referente para que no solamente en la familia podamos tocar estos temas y nunca van a ser, aunque parezca que son oídos sordos de los que pudieran estar escuchándonos. Creo que mientras exista la palabra y la acción, pueden ser vínculos y pueden ser herramientas muy valiosas para que puedan estar resonando en el fondo de nuestros corazones y podamos estar a través de los derechos y de la dignidad, apropiándonos de ellos para que la organización en la familia, en las instituciones y en espacios a nivel internacional y como podamos estar dando una participación y, ¿por qué no?, una lucha organizada para reivindicar los derechos de los adultos mayores y estar, digamos, retomando todas esas experiencias ancestrales donde la sociedad
se configuraba para crear mejores seres humanos de acuerdo al entorno donde estemos viviendo y conviviendo, sea en la ciudad, sea en el campo, pero que a través de esta unidad y de esta sensibilidad humanitaria podamos retomar y podamos siempre estar dispuestos a escucharnos para que nuestra voz y nuestro comentario sea un grito de unidad y de sensibilidad a todos estos, a toda esta reivindicación social y de dignidad a los adultos mayores. Esa sería mi participación y gracias. Muchas gracias, Ruth. Creo que redondeaste un poco, ¿no?, las distintas dimensiones del quehacer con las personas mayores, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir la palabrita? Pues si no hubiera, vamos cerrando. A ver, ¿alguien más que se anime antes de cerrar? Yo, bueno, Adelante. nada más es que quería como hacer el punto en el que veo, estamos hablando de las comunidades, de las formas en las que se honraba a las personas mayores anteriormente, cómo tenían un espacio dentro de la sociedad y de la comunidad, tenían su espacio arraigado. Y una cosa que escucho mucho es como el pedirle o el buscar que bajo esta lógica de Estado o de institucionalidad nacional y demás, se generen espacios o políticas para los adultos mayores. Y pues dentro de mi punto de vista todas esas instituciones y demás corresponden a lo que se denomina el neoliberalismo o lo que yo entiendo como la necropolítica. Entonces veo muy complejo que esas instituciones o esas estructuras tan grandes que sobre todo responden al capital y a la productividad y eso, a la necropolítica, ¿no? El uso de la vida para acabar con la vida misma. Entonces, y para poder acabar con la vida se requiere terminar con la memoria, y para acabar con la memoria, pues lo primero es volver a las personas mayores inútiles. Entonces, no sé si sea compatible el, por un lado, tratar de generar espacios y momentos comunitarios para el cuidado de los adultos mayores y a la vez pedirle a estas grandes instituciones o a estas grandes superestructuras que se adapten a esa forma más comunitaria, más humana, más amorosa. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Veo inclusive que son intereses contrarios, pero bueno, gracias. Gracias, Daniel. Sí, pues justo creo que en cada tema vamos encontrando ciertas tensiones fundamentales para seguir pensando y creando prácticas alternativas, ¿no? ¿Alguien más que comparta la palabra? Yo. Adelante. Buenos días. Pues primero que nada, muy buenos días a todos, compañeros, amigos. Y de verdad que es un gusto, un placer y un honor escuchar tantas opiniones y sobre todo de ámbitos tan distintos, no solo desde el punto de vista físico, espacial, ¿no? De comunidades indígenas en México, ámbitos urbanos en México, sino también ámbitos urbanos y rurales de algunos puntos de Américas del Sur. Yo también comparto un poco el punto que acaba de comentar el compañero que me acaba de anteceder, en el sentido de lo difícil que es realmente lograr que existan políticas públicas que estén dedicadas a nuestros ancianos, a las personas que en este momento por cuestiones de edad, cuestiones de enfermedad, ya es muy complicado, muy difícil que se puedan mover, que puedan subir una escalera, siquiera de un primer piso,
ya no digamos un sexto piso como se construye en la actualidad en la Ciudad de México, para viviendas de interés social. Interés social, para quien no conozca bien el término, sobre todo en Sudamérica, no sé si se utiliza el mismo, pero el mismo término, pues es para personas de escasos recursos, de la población más marginada de las ciudades. Entonces, pues significa que los departamentos son menores, muy chiquitos, 60 metros cuadrados, en el caso de algunos grupos y organizaciones sociales que reivindican la colectividad, que reivindican a la familia, y en esos 60 metros cuadrados caben apenas unos pequeñitos espacios, pero con la idea de que al menos existan 3 recámaras, y los servicios complementarios, sala, comedor, cocina, baño, un patio de lavado y tendido. Esos departamentos que existen en Ciudad de México, pues distan evidentemente mucho de lo que puede ser una vivienda rural aquí en el país, una vivienda rural de al menos 400, 500 metros cuadrados, ¿no? En el campo, o más grandes incluso, ¿no? Con una vivienda en un solo nivel, etcétera, ¿no? O sea, condiciones distintas, escuchar simplemente todas las mañanas el canto de los pájaros, escuchar a los gallos, escuchar a los perros como ladran porque alguien se acerca, salir, mirar el sol, mirar el campo, mirar lo verde de la naturaleza, pues son condiciones totalmente distintas a las que una persona que ya no puede caminar fácilmente en un sexto nivel, en un quinto piso, en un cuarto piso, pues imagínense lo que puede ver, ¿no? Lo único que podrá ver seguramente son otros edificios semejantes, podrá ver tejados, losas de concreto, tinacos, antenas de televisión, tendederos y smog, mucho smog en la Ciudad de México. Entonces, las condiciones son distintas. Yo recuerdo que en el momento que como organización estuvimos en la tercera legislatura, en la Comisión de Vivienda, el déficit habitacional en la Ciudad de México de personas que iban a solicitar vivienda aparte, separados de las organizaciones sociales, ascendía a 400,000. 400,000 viviendas. En aquel entonces, estoy hablando del 2007. Entonces, imaginen ustedes, a esta fecha, lamentablemente no tengo el dato, pero ¿a cuánto podrá haber ascendido? ¿A 1,000,000, a 1,500,000 de habitantes solicitantes de vivienda? Cuando el Instituto de Vivienda llega a construir en sus mejores tiempos 5,000 viviendas anuales, ¿no? Entonces, es una cuestión desproporcionada verdaderamente en los temas de la demanda y los temas de lo que puede dar el gobierno de la Ciudad de México. Con esto me quiero referir haciendo un poquito de enlace, espero que me lo permita el compañero. O sea, es muy difícil realmente que el gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos estatales y el gobierno federal tengan una política pública para poder hacer que se pueda desarrollar proyectos específicamente para la vivienda en edad avanzada, para los ancianos, para los que ya no pueden caminar, para quienes es difícil hacer las actividades básicas cotidianas. Es decir, cómo lograr cuando todos los recursos, pues sabemos que están destinados a otras actividades. Yo creo que la única manera de poder lograrlo es a través de manifestar esta necesidad cada vez mayor, urgente, que se vive en las grandes ciudades. Yo comentaba que, por ejemplo, aquí voy a dar un dato, entre el 45 o 50% de las personas de la Ciudad de México tiene actualmente 9 millones de habitantes. Entre el 45 y 50 no se tiene el dato preciso, no lo tiene ninguna institución, o lo ocultan, pero andamos alrededor de entre 40 y 50% de la población de la Ciudad de México que vive en unidades habitacionales, de todo tipo, de vivienda de interés medio, de vivienda de interés social, de vivienda tipo residencial, pero son alrededor del 45 al 50% de la población viviendo en edificios verticales, en conjuntos habitacionales verticalizados. La Ciudad de México prácticamente ya no tiene espacio donde crecer.
solamente tiene espacios para reconstruir, tirar naves industriales, tirar lo que se hace ahora en la actualidad, el mercado de la vivienda, pues es próspero a pesar de las circunstancias y lo va a hacer aún más dentro de unos pocos meses, algún año, 2 años, se reactivará esta industria y seguirán comprando lo que fueron vecindades, por ejemplo, o terrenos con poco uso, pequeños, para construir al menos 6 departamentos, 10, 20, 30, 50, cuando más. Es decir, un reciclamiento de la vivienda. Pero toda esta vivienda está destinada para personas en edad productiva. No está destinada y no está pensada para vivienda para personas de edad avanzada o para personas discapacitadas. Déjenme comentarles que pues, yo creo que no tengo el dato a la memoria, pero al menos hace unos 10 años más o menos que se empezaron a implementar, quizá un poco más, 15 años, que se empezaron a implementar políticas en las cuales era necesario en los conjuntos habitacionales poner rampas hacia las banquetas. Y para uno se le hacía extrañísimo rampas hacia las banquetas, para poder subir del plano de la calle, subir de pronto hacia una banqueta, pues era pues, así raro para nosotros en ese momento, pues personas de organizaciones sociales vinculadas con la edificación y decíamos, bueno, pues sí, pero pues, ¿cuál es el problema de dar un paso? Ahora, 15, 20 años después, nos damos cuenta de la importancia radical que tiene estas rampas. ¿Por qué? Pues porque la edad nos alcanza y lo que uno no llega a comprender en una etapa joven, la vida te va enseñando poco a poco de este tipo de situaciones. Sería interesante conocer el dato de la población, por ejemplo, en Ciudad de México, adultos mayores bajo el concepto de los 65 años y más, ¿verdad? ¿Qué poblaciones? Y de esta población, ¿cuántas personas viven en unidades habitacionales? ¿No? Y de cuántos niveles, para poder darnos cuenta de la problemática tan grande que existe en Ciudad de México respecto de este tema, que seguramente va a ser explosivo, que prácticamente no nos damos cuenta en la ciudad porque pues estamos siempre permeados por la información de los medios de comunicación y que no nos permiten darnos cuenta de este problema social urgente que debemos de atender. Si nosotros como organización, como Frente Popular Francisco Villa, construimos entre los años finales de los 80s, la década de los 90s, los primeros 5 años de este siglo, construimos más de 5,000 viviendas, al menos ahí tenemos 10,000 personas que en aquellos entonces eran personas todavía fuertes, capaces de subir 3, 4 niveles, pero pues que en este momento están o están muy cerca de ser personas ya vulnerables en el sentido de lo que se nos hace entender que la vulnerabilidad de las personas de la tercera edad. Otro dato interesante es que recuerdo mucho en una maestría de planeación urbana, nos decía uno de los maestros que tuve, que del territorio nacional, de toda el área que comprende la República Mexicana, el área urbanizada correspondía al 5%, estoy hablando del 2007, 5% del territorio nacional está urbanizado. El resto, entre el 95%, 90-95%, está despoblado. Y solamente el 5% del territorio nacional está urbanizado. Y a lo mejor los que vivimos en ciudades difícilmente nos damos cuenta de esto y puede parecer un dato extraño, inconcebible, porque cada vez que salimos de una ciudad y transitamos a otra, pues vamos en un trayecto que en todo momento vemos urbanización, vemos asfalto, vemos banquetas, vemos guarniciones, vemos iluminación pública, etcétera. Y no nos damos cuenta que detrás de lo que alcanzamos a ver a simple vista, está un territorio despoblado gigantesco, ¿no? En cualquier estado de la República Mexicana, ya no digamos Durango, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, o sea, es verdaderamente impresionante la cantidad de territorio que
que está despoblado y que además en las políticas neoliberales se intenta más concentrar a la población. Y en ese intento por concentrar a la población en las grandes ciudades, se despersonaliza a cada individuo, lo aísla de su colectividad. Y entonces, al aislarlo de esa colectividad, lo individualiza cada vez más. Y pues a final de cuentas termina olvidando toda esa riqueza que cada persona adulta mayor tiene como información y como conocimiento útil para estas nuevas generaciones. Entonces, pues es una situación que la única forma, creo, ese es mi personal punto de vista, es la organización social, es hacer voltear a las autoridades para que atiendan este caso, esta situación que es, yo creo, verdaderamente de emergencia, y dentro de poco tiempo de una emergencia nacional por el tamaño de población de adultos mayores que cada vez crece más en esas situaciones de inmovilidad prácticamente dentro de las ciudades, y que pues provoca pues ya lo que sabemos porque hemos visto o lo empezamos a ver quienes ya tenemos edades cercanas a lo que entre comillas es una persona anciana. Y me pareció muy interesante el comentario de Pedro cuando dice, bueno, pues en su experiencia entendí en Rusia, pues resulta que las personas de 90, 95 años jamás se enteraron que son ancianos, que son viejos, pero es una concepción completamente distinta. Igual aquí en nuestra provincia, pues sí, seguramente le decíamos viejos a los abuelos, pero todos sabíamos de esa enorme riqueza de experiencias que tienen acumulados y que nos vertían en pláticas por las tardes al lado de una fogata, sentados en una banqueta, sentados alrededor de una mesa, y que todas esas experiencias nos hacían a los niños soñar entre lo que fue el ámbito rural que vivimos y en este proceso de transformación que estamos viviendo en la actualidad. Las organizaciones sociales yo creo que son las únicas. De hecho, pues yo creo que los movimientos sociales son los que han trascendido en la historia, son los generadores de cambios sustanciales y cambios importantes. Por eso el comentario de la sesión anterior del sábado, de la importancia de cómo las organizaciones sociales, seguramente no todas, eso es claro, yo creo y celebro que haya organizaciones sociales perfectamente definidas ideológicamente, pero aún así, todos los movimientos sociales corren el riesgo que en algún momento se desvinculen cuando entran a procesos políticos que responden a intereses políticos de partidos políticos, se desvinculan ocasionalmente de lo que les dio surgimiento, lo que los hace ser lo que en este momento son. Entonces, simplemente es poner el dedo en el renglón, nada más. No es de ninguna manera señalamiento, ni nada que se le parezca, o decir que todas las organizaciones sociales son así. O sea, por supuesto que no, ¿verdad? Pero es nada más poner el dedo en el renglón. Y creo que el doctor el sábado tenía también una idea más o menos parecida a esa opinión que se virtió. Entonces, las organizaciones sociales son los principales motores del cambio en la sociedad, al menos así yo lo conceptualizo. La organización social, porque son los que verdaderamente recogen la necesidad, la urgencia de una protesta justa por reivindicaciones sociales en todos los sectores, en todos los niveles y en cualquier parte del territorio de un país. Son las organizaciones sociales. Y los movimientos políticos, bueno, pues ya se comentó también por parte del doctor, me parece que es el artículo 41, donde él comentaba que es importante hacer una modificación para hacer que las organizaciones sociales se conviertan también en actores políticos y que puedan hacer sus propias propuestas de manera directa y que no tengan que depender de un partido político para que sus propuestas lleguen a la Asamblea de Representantes, local o federal, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que debería de
buscarse. Obviamente, estoy hablando en el ámbito de nuestro país, de México, debería de buscarse esa alternativa, esa búsqueda de las organizaciones, de pelear, luchar, porque se puedan ser entes políticos y que puedan de manera individual y colectiva, pero a la vez individual como organización, muchas organizaciones, muchos actores sociales, pero cada una de ellas pueda en un momento determinado participar políticamente, sin que tenga que ser a través de los partidos. Y sabemos lo que eso significa. En lo personal, desde el año 2000, no recuerdo, en el proceso de transición del gobierno de Ciudad de México, las organizaciones sociales empezaron a ser desarticuladas. ¿Por qué? Porque fueron cooptadas por el gobierno de Ciudad de México. Y ese proceso de captación se aceleró. Y en la actualidad, por ejemplo, lo que dio vida a una transformación social y política radical, y creo que fue el parteaguas para este cambio político en Ciudad de México, fue el movimiento social. El movimiento urbano popular de los años 80, 90 fue radical para poder hacer una transición a lo que actualmente se ha logrado en Ciudad de México y se logró a nivel federal. Pero esta articulación este ganar estos espacios, tanto a nivel federal como a nivel de Ciudad de México, es producto también de la desarticulación del movimiento social en Ciudad de México. Los movimientos sociales fuertes, de una fuerza contundente en este momento, yo creo que es el movimiento feminista, ¿no?, en Ciudad de México, pero los movimientos reivindicatorios, por ejemplo, de la vivienda, de eso que logró transformar a la Ciudad de México, prácticamente se ha perdido. Hay organizaciones como nosotros, algunas otras contadas, que verdaderamente luchan por un fin social, pero la mayoría de sus líderes sociales, del resto de las organizaciones del movimiento urbano popular, se fueron al gobierno federal o están en el gobierno de Ciudad de México. Y ese descabezar a las organizaciones sociales, pues por supuesto que no es casual, no es involuntario, ¿no?, sino tiene todo un trasfondo político de corte neoliberal, ¿no?, diciéndolo de esa manera. Esa es mi opinión al respecto. De tal forma que yo reivindico, antes que una organización político-social, yo reivindico una organización social. Y antes que estar pensando en lo político. Por supuesto, si no se está en lo político, no se puede trascender a hacer o desarrollar de manera directa, participar de manera directa en una transformación en cuanto a las leyes, ¿no?, a través de la Asamblea de Representantes, etcétera, ¿no? Pero es la única forma. Participar como organización social, impulsarlo, pero no dejarlo, las propuestas de las organizaciones sociales, en manos de los partidos políticos. Yo entiendo perfectamente bien que a los compañeros Ruar, con todo respeto digo el nombre, no estoy seguro siquiera si es la manera correcta de mencionarlo, pero celebro mucho su manera de pensar, su manera de vivir, y no dista mucho tampoco en el fondo de la manera como muchas de nuestras comunidades en Ciudad de México viven aún así, y los que tenemos todavía esa ascendencia, esa historia vinculada a nuestras provincias, a nuestros pueblos, pues creo que entendemos de lo que un poco, no por supuesto no a profundidad, pero un poco de lo que ellos hablan, porque seguramente así se vivió en nuestro país en algún momento dado. Entonces, ¿cómo hacemos que estos conceptos de vida colectiva, de vida comunitaria, se puedan desarrollar en una sociedad capitalista, unipersonal, sectaria, dividida, atomizada? Cada individuo es único, con un número, con un registro, pero fuera de colectividades, o sea, aislado de las colectividades, que es justamente lo que pretende el modelo neoliberal. Acabaron con los sindicatos,
acabaron con el poder adquisitivo del salario mínimo en nuestro país a partir de 1974 en adelante. Han provocado que, no está mal, pero yo me refiero como parte de esa política, han provocado que la mujer se emplee también en el mercado laboral, y aún así no alcanza el salario como alcanzó en los años 70, trabajando solamente el padre, ¿verdad? Bueno, hay muchos temas, perdón, tal vez me extendí un poquito, pero bueno, ese es el comentario que yo quería externarles, y pues de nueva cuenta los saludo a todos y que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias Pedro, muchas gracias José por escucharme. Gracias a todos. Gracias. Bueno, ya son 9:56 y quedábamos de intentar por un lado que participen todos y también cerrar a las 10. No sé si hay algún pequeñito, breve comentario para cerrar o cerramos aquí. Bueno, pues si no hay algo más, con esto cerramos. Les agradecemos a todas sus participaciones, su escucha, ¿no? Y pues vamos, ¿quién? Patricio, ¿tú quieres hablar para cerrar? Me están diciendo aquí que parece que querías hablar. No. ¿No? No, Okay. vamos a cerrar. Un gusto. Okay. Un gusto. Okay, entonces cerramos aquí y bueno, tendríamos otra sesión no tan estadística y teórica como la del doctor, sino un poco más de atención práctica de las personas mayores y derechos el sábado, para seguir bordando sobre este tema de las personas mayores. Como decía Miguel León Portilla, el gran estudioso de el saber ancestral de la cultura náhuatl, ¿no? Le preguntaban si era viejo, ¿no? Y él decía, tengo juventud acumulada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir bordando sobre las personas de juventud acumulada. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, buenos días. Buenos días. Buen día.